Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio. Generación Francisco, todos los jueves a las 20 horas por FM Plus 88.1. Buenas noches a toda la audiencia, a todos los oyentes que están del otro lado. Nuevo programa de Generación Francisco, un programa muy especial. Y además vamos a contar que ya tenemos nuestro propio Facebook, que es este programa Generación Francisco por Radio Plus. Nos pueden escribir ahí, obviamente nos mandan una solicitud de amistad primero. Y pueden escucharnos también por internet, Radio Plus, FM 88.1. Así que bueno, varios canales de comunicación para poder entablar este diálogo con ustedes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, y muy contento porque está el equipo completo hoy, ¿no? Nos hemos reintegrado. Y por otro lado, pues estamos los cuatro, no siempre estamos los cuatro, estamos los cuatro. Y aparte, quería señalar una cuestión que me parece importante, el santo de hoy, San Martín de Porres hoy, santo latinoamericano del siglo XVII, nació entre el 1500, al fines del 1500 y murió al principio de 1600. Lo conocen por el santo de la escoba, ¿viste? Porque era un mulato. Ajá. Que, bueno, digamos, en ese tiempo era difícil para un mulato entrar en una orden religiosa. Finalmente lo aceptaron como terciario, algo por el estilo, y era un poco el portero, era el que barría, por eso lo presentan con la escoba. Pero, independientemente de eso, es un tipo que como santo latinoamericano se dedicó a los pobres, porque él era barbero, digamos, su primera actividad era barbero, y los barberos en ese tiempo aprendían algo de medicina. Entonces él fue una especie de médico enfermero de los pobres, de los últimos. Y muy venerado en el Perú. En el Perú, sí. Y bueno, yo creo que es un prototipo, ¿no? De la iglesia latinoamericana, de Francisco, digo, de los antecedentes de Francisco, de esta opción preferencial por los pobres, que parece que no es una cosa que se nos ocurrió hace 50 años, sino que parece que hace unos cuantos siglos que se nos ocurrió a los cristianos de acá, de esta parte. Dale. Vamos a presentar a la delantera, al wing derecho y al centro delantero, ya que estamos todo el equipo completo, Ángel y Jorge. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, todo bien. Sí, yo te quería recordar además que es tan americano San Martín de Porres, que San Martín de Porres era el hijo de una negra, claro. Mulato, porque además era el hijo de un español conocido, ¿sí? Que era periferia, porque el padre obviamente no lo reconoció. Y los franciscanos lo aceptaron. Los dominicos. Los dominicos lo aceptaron, sí, como miembro de su comunidad. Y que no era aceptado por la sociedad limeña de la época, terminó siendo el santo de los peruanos. Exactamente. Es una cosa maravillosa que está en relación directa con nuestros pueblos, que no te preguntan nada de todo esto. Efectivamente. Y bueno, y termina siendo reconocido en el lecho de su muerte. El virrey del Perú se acerca, porque ya era un tipo milagroso, ya para el pueblo era parte de ser un hombre, digamos, que ayudaba a todo el mundo. Ya se le reconocían milagros, y en el lecho de muerte lo va a saludar el virrey del Perú. Así que, digamos, se dio todos los gustos, claro, de San Martín, de Martín de Porres. Viste que dicen es hijo natural, como si los otros fueron hijos, los hijos de la libreta fueron hijos artificiales, no sé cuál es. Pero bueno, quería señalar eso porque hoy lo leí y dije, es bueno para decirlo en el programa. Bueno, le vamos a recordar a los oyentes nuestras vías de comunicación. Pueden escribirnos, mandarnos un WhatsApp, un mensaje de texto al 11 56 25 1177. 11 56 25 1177. Si querés llamarnos, dejarnos un comentario, sugerencia,
crítica también, ¿por qué no? Al 4667-0800. Y como les veníamos contando, ya estamos en Facebook y también pueden vernos y escucharnos por www.diarioplus.com.ar. Muy bueno. Bueno, empezamos con las noticias más importantes de la semana, si les parece, ¿no? Yo creo, Jorge, Ángel, Pablo, que un hecho muy importante ha sido la visita de Francisco a Suecia, ¿no? ¿No te parece? Me parece, pero sensacional. Este año han transcurrido dos cosas brillantes en esta propuesta del concilio, que todos sean uno. Por un lado, el encuentro con los patriarcas, inclusive el concilio que se hizo de los patriarcas, al cual no accedió por temas internos el patriarca de Rusia, pero el resto estuvo, en su mayoría. Eso es una cosa muy importante en el camino de que todos seamos uno. Pero este hecho, que le dio perfil inclusive geopolítico a América, es decir, América del Norte, llena de los hermanos del Mayflower que escapaban de la persecución precisamente de las religiones de Estado, como era el luteranismo, y nosotros que éramos teóricamente contrarreformistas. Ni ellos tenían católicos ni nosotros teníamos protestantes. Es decir, esta cuestión es una cuestión realmente profunda. Los luteranos fueron los primeros, después del concilio, que se juntaron con Pablo VI en 1967. Son 50 años ya. 50 años, 50 años. Y es esta gran tarea de trabajar en conjunto, de que Francisco le reconoció públicamente, que le acercaron la palabra de Dios directamente al pueblo fiel, y Lutero fue el que le acercó a través de la imprenta, pero la palabra de Dios estuvo en cargo de los pueblos. Dice el obispo luterano de Madrid que cuando en la mañana del 31 de octubre Francisco caminaba por la nave central de la catedral de Lund junto al presidente de la Federación Luterana y detrás de la primera mujer que es arzobispo de Uppsala, ¿no? Los que contemplamos la imagen comenzamos a tomar conciencia del milagro. Realmente debe haber sido, esa foto debe haber sido una foto muy fuerte, ¿no? Yo quiero rescatar una cosa de Jorge Bergoglio, no del Papa Francisco, porque no lo era. Y me acordé justo con esto, que en el año 1975, cuando había que elegir los primeros rectores laicos de la Universidad del Salvador, el segundo, por un problema de que el primero no duró tanto como se pensaba, fue Cristóbal Papendiek, médico, pediatra, argentino y luterano. Es decir, no es una cosa que estaba fuera de la agenda de Jorge Bergoglio ya hace 40 años. Es decir, por eso me parece que esto no es una cosa que se le salió la chaveta, ni mucho menos. Es una cuestión respetando a aquel que todos sean uno. Y se viene, dicen, digamos, los que opinan sobre este tema, un reconocimiento ya público, una reivindicación, porque el año que viene se cumplen 500 años de la Reforma, del famoso acto de Lutero cuando clava las 96 tesis, ¿no? en el convento, en la catedral, y bueno, yo creo que viene un reconocimiento, digamos, a ese episodio que fue tan traumático en ese momento y que puede ser hoy también un camino de unidad. Así que, y es lo que afirma, digamos, en las distintas homilías Francisco, cuando dice que los cristianos deben dar con hechos una muestra de unidad, primero en la oración, luego en la acción hacia los que los necesitan, hacia los pobres, etcétera. Y luego los teólogos dicen que en todo caso los encerraremos en una isla para que terminen de ponerse de acuerdo. Vos sabés que uno de los grandes temas, fines del siglo anterior,
cuando empezaron a trabajar sobre el famoso tema de las obras, teología, ¿no? De las obras y de la fe, de la gracia, bueno, llegaron a un acuerdo, pero desde las estructuras del Vaticano, y creo que ese acuerdo no se podía hacer, que había que ver otra cosa. El propio Ratzinger, alemán, dialogante con los luteranos, encontró la solución. En lugar de analizar el Lutero poscatólico, el Lutero protestante, se paró en el Lutero que protestó. Y desde ahí, del Lutero católico, que todavía no había roto, sacaron el principal documento de unidad. Bueno, creo que esto ha sido importante y que continúa, porque va a ser todo este año hasta justamente hasta el 2017 que se cumplen los 500 años, ¿no es cierto?, de la reforma. Otro tema que me parece que ha sido de la agenda, digamos, del Papa de estos días, y que nos toca muy de cerca, es el encuentro de los movimientos populares que se empezó a desarrollar ayer en el Vaticano, en Roma, y que dura hasta el 5. El 5 se van a encontrar con el Papa, ¿no es cierto? Están participando 170 delegados de 65 países y que corresponden a 92 organizaciones de movimientos sociales, movimientos populares, bueno, los más importantes tal vez, o los más conocidos, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, ¿no es cierto?, el Camino, la Vía Campesina, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos y la CETEP de acá de Argentina, que está representada por Juan Grabois, bueno, también de la India, del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos de España, en fin, una amplia gama de movimientos y organizaciones populares que, digamos, van a avanzar sobre algunos temas que han discutido, sobre tierra, techo y trabajo, pero también van a avanzar sobre algunos temas nuevos, ¿no es cierto? Creo que va a ser realmente un encuentro realmente trascendente. No sé si ustedes tienen información sobre el tema. Sí, hay 3 ejes que se suman al de tierra, techo y trabajo, que son el de naturaleza y territorio. Ah, sí, exactamente, sí. El de los pueblo y democracia. Pueblo y democracia y de los desplazados y refugiados. Que tristemente hemos vuelto a tener noticias, creo que ayer o hoy, de un nuevo naufragio que cobró cientos de víctimas. Estos ejes se están desarrollando en paneles y por otra parte en trabajos en comisión, en taller. Y la impronta que parece que se le está dando a este nuevo encuentro mundial es el de pasar del diagnóstico a la acción, a las propuestas concretas. Efectivamente. Por lo que tengo entendido, sí. al cierre, el próximo 5, que vendría a ser este sábado, ¿no es cierto?, ante Francisco, va a haber unas conclusiones y propuestas de acción concreta. Francisco le había dejado en Brasil 3 cuestiones, digamos, ¿no?, a los ejes típicos que venían discutiendo. Le había dejado como tareas, digamos, específicas poner la economía al servicio de los pueblos, y no al servicio del capital y de las finanzas, trabajar por la unidad de nuestros pueblos en el servicio de la justicia y defender la madre tierra. Esas eran las 13 cuestiones que incorpora Francisco en la reunión de Santa Cruz de la Sierra. Pero a esto le han sumado estas 3 cuestiones que vos dijiste, pero aparte con esta perspectiva de encontrar ya ejes de acción concretos. Es decir, pasar, digamos, del diagnóstico, dice Grabois, el diagnóstico es bárbaro, tenemos diagnóstico por todos lados, pero lo que no tenemos son líneas de acción, vamos a tratar de sacar líneas de acción. Sabiendo que es una fuerza todavía mundialmente pequeña, dice, él lo reconoce, dice, de los 2.000 millones de personas que están excluidos, dice, nosotros somos una pequeña parte, dice, y es una pequeña parte de la organizada, pero
por lo menos dispuesta, digamos, a hacer algo distinto, algo nuevo, en un momento en que evidentemente hace falta algo nuevo, ¿no? Porque si uno se fija cómo ha terminado estos 10 años en América Latina, de lo que fue el resurgimiento de la unidad latinoamericana y de los gobiernos, digamos, cómo les ha ido, cómo les está yendo, lo que ha pasado en Brasil, que ha sido realmente una cosa, no es que sorprenda, pero sí realmente es increíble, ¿no? Es decir, cómo el PT se ha deteriorado de la manera que se deterioró, es decir, que ha ganado un partido que ni siquiera era el partido de Temer, ¿no es cierto?, sino el otro. En fin, es una cuestión realmente que hace pensar de que hay algo que evidentemente debe ser renovado y que tiene que salir de algún lugar de la historia que todavía no está demasiado prefigurado, ¿no? Lo que pasa, me parece, Carlos, que el mensaje permanente del Papa Francisco es ir a las periferias y quedarse en las periferias. Es decir, muchas de las dinámicas que hubo en América Latina, en lugar de quedarse en la periferia, fueron hacia el centro y estatizaron las políticas sociales, claro, en lugar de trabajar en función de la organización de esa sociedad que ya estaba. Es decir, el movimiento Sin Tierra fue uno de los movimientos que lo llevó a Lula al poder. Esto es así. Y en lugar de ganar poder, perdieron. Poder. Es decir, caso totalmente distinto es por ahí lo que pasa en Bolivia. Pero me parece que esta situación es muy interesante, esto que vos planteás, porque replantea la forma en la cual se estructura la política con P mayúscula que decía Bergoglio, que decía no casualmente Graboy. Por otro lado, a mí lo que quiero señalar es qué semana, ¿no? Como diríamos en el café de bar, qué semana, papito. Para aquellos hijos de la ley o hijos de los rituales, que por un lado aparece hablando con los luteranos, que pone nervioso a más de uno. Por una cosa es hablar de teología y otra cosa es encontrarte en la catedral, en el Malmo Arena, discutiendo de las obras que nos hacían hermanos de sangre, porque todos ellos estaban afuera. Es decir, esto es conmovedor por un lado, pero por otro lado, esto de los movimientos sociales, ya alguno de ustedes habrá escuchado, decir, ¿qué pretenden? Transformar la Catedral de San Pedro en la Plaza de Mayo, la Plaza de San Pedro en Plaza de Mayo. Es decir, no se entiende de lo que se está hablando. Se está hablando nada más ni nada menos que desde las periferias tratar de construir nuevos sistemas políticos que sean capaces de estructurar esto. No más lo que pasó esta semana, se ordenó el sistema institucional español, que obviamente es necesario. Pero ese sistema institucional va a crear más movimientos sociales, no menos movimientos sociales. Claro. Porque si es un banco el que ordenó esto, tanto del lado del Partido Popular contra el Partido Socialista, estamos en el mismo problema que estamos antes. Claro. Es decir, me parece que hay una incomprensión de los fenómenos históricos. Yo por eso veo que hay mucha gente que se pone nerviosa, que es partidaria de volver hacia atrás en la historia, y me parece que está bien que se ponga nerviosa, porque lo que es increíble de Papa Francisco, no solo, sino de todo lo que... Es decir, que Marcelo Sánchez Orondo dijera en la CGT que es hora de que los trabajadores en América Latina sean gobierno. No lo decía ni el trotskista más fanático hace... Es decir, el proceso es una comprensión profunda de los procesos. Y aún así sigue atendiendo Francisco la coyuntura, ¿no? Porque la coyuntura política está en la agenda presente y eso es lo que ha sucedido con el caso Venezuela, sí, en el cual ha recibido hace pocos días al presidente Nicolás Maduro y Francisco entró a jugar en esa lamentable situación crítica de tensión permanente que existe ahí en Venezuela. Y creo que ha sido una reacción buena la sociedad venezolana, ¿no es cierto? Porque incluso la sociedad política, porque realmente necesitaba de alguien que
digamos, parara un poquito la pelota y porque iban a un enfrentamiento realmente tremendo. Al otro día, si no se hace esto, al otro día era un enfrentamiento total. Sí, digamos, alguien dijo que renació la esperanza que evitó la matanza. ¿no? Que realmente las circunstancias indicaban que realmente estábamos caminando por el filo. Y como decías vos recién, la respuesta ha sido en general positiva. Incluso la del propio partido de Leopoldo López, que si bien no participa del diálogo, no se aparta de la mesa de unidad democrática. Y aparentemente en la marcha, que igual se hizo una marcha hoy o ayer en Caracas, la que se había suspendido aparentemente se hizo con mucha menos participación, y los que más participaron fueron los estudiantes universitarios. Y por lo que he leído, empezó a darse cumplimiento a algunos de los postulados o las propuestas que había de la Mesa de Unidad Democrática, que han quedado en libertad 3 dirigentes del partido de Capriles. No, y una cosa que llama la atención es que la posición más dura es la de la editorial del Nacional, ¿no? es algo conocido eso. La editorial del diario El Nacional es la más dura, ¿no? Yo lo que querría resaltar en este análisis que estamos haciendo, 3 jugadores de altísimo nivel de la Iglesia Católica. Por un lado, el actual general de la compañía, que es venezolano, que no esconde que él lo fue a visitar cuando Chávez estaba preso en aquellas épocas del 93, 94, al penal de Catia. Nadie puede decir que es chavista, pero sí un gran conocedor de su propio pueblo. Esto es una realidad. Claro, pero lo conversábamos el otro día, la única radio que en aquel famoso, el segundo golpe que hubo en Venezuela, que transmitió en directo, digamos, cómo eran las cosas, iba aclarando la situación, en contra de todo el sistema de medios, fue la radio Fe y Alegría, que se llama, que es de la compañía. Y el otro tema es, obviamente, el secretario de Estado Parolín, que fue nuncio apostólico durante mucho tiempo en Venezuela, o sea que si hay algo que conoce. Y el otro tema que nos tiene que poner contentos a los argentinos por el nuncio apostólico que tenemos, que es el nuncio apostólico en la Argentina, ¿cómo se llama? Schering, que es el encargado suizo, que habla, como él una vez hablaba en una presentación de un libro, suizo bajo alemán, o sea que hablaba un alemán que no lo entienden ni los alemanes, y dice, y el hombre rescataba que descubrió un mundo, pero parece ser que conoce algo más de lo que dice, es decir, le encargaron una tarea o menos del orden de lo de Zamoré, para decir algo así. Yo me acordé de Zamoré, justamente, ¿no? Sería un poco como un rol de armonizador, de facilitador, bueno, pero realmente en una situación complicada. Pero es muy artesanal, es muy complicado. Así que bueno, la UNASUR también se manifestó, los presidentes o los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia dieron todo su apoyo a la iniciativa. Y creo que están participando con un rol bastante protagónico el expresidente de Panamá, Martín Torrijos. Samper no sé. Y Zapatero. Bueno, le hemos pasado... No se puede quejar la vida. Le hemos pasado el trapo, digamos, a todo lo más importante que ha pasado dentro de la limitación del tiempo. Bueno, le vamos a pedir que no se vayan igual. No, porque ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo es la acción de esa encíclica Laudato Si en la realidad local también. Pero antes, un poquito de música como siempre, Hijos de la Tierra de los Jaivas. ¿Lo escuchamos? Dale.
Comienzo de espacio publicitario. Estamos compartiendo la noche de Radio Plus Buenos Aires. Pretty y los Simpsons te vuelven a sorprender. Nueva promo Super Vaso Pretty y los Simpsons. Canjea 3 tapas más 20 pesos y llévate un Super Vaso Pretty y los Simpsons. Hay 6 fabulosos modelos. Coleccionalos. Además, ingresando los datos de la botella en www.promopretty.com.ar podés ganar Play 4, tablets y miles de premios más. Disfruta Pretty. Es riquísima. Y divertite con los Simpsons. Si de parrillada o pastas hablamos, en San Miguel hay un lugar para almorzar o cenar como en casa. El Rincón de Pepe, parrilla y pastas caseras. El Rincón de Pepe, comidas para llevar. Abrimos de miércoles a domingos. Te esperamos en Ángel de Lía 1718, San Miguel. El Rincón de Pepe, parrilla y pastas caseras. La noche del viernes despliega su magia cuando dan las 10 en la ciudad y comienza la hora de la luna. Momentos de encuentro con la mejor música lenta, renovando la mirada del amor. Soy Sandra Farriol y te espero cada viernes desde las 22 en La Hora de la Luna por FM Plus. Fin de espacio publicitario. El tiempo, hermanos, hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando. No alcanzó el pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa. Hoy la comunidad científica acepta lo que hace ya desde mucho tiempo denuncian los humildes. Se están produciendo daños, tal vez irreversibles, en el ecosistema. Generación Francisco, todos los jueves a las 20 horas por FM Plus 88.1. Muy bien, seguimos acá en Generación Francisco. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Pueden escribirnos por WhatsApp o por mensaje de texto al 11 56 25 1177. Nos pueden llamar también para dejar sus sugerencias, comentarios al 4667-0800. También, si quieren escucharnos en vivo, online, www.diarioplus.com.ar. Y están los invitados, los tan ansiados y esperados invitados de hoy, que forman parte del Foro Ecológico Integral de San Miguel. Es una voz más que se suma a Generación Francisco, estas voces de la comunidad. Bueno, preséntense ustedes. Bueno, mi nombre es Rubén Zárate y soy también miembro del Foro Ecológico Integral de San Miguel. Hermana Adela, religiosa de la Asunción, estoy en San Miguel. Pero como decía un italiano amigo, decía, la monca son como la paloma, una van, otra vienen. Estuve en San Miguel mucho tiempo, me fui a Brasil, estuve en París, volví a Brasil, estuve en Argentina y ahora estoy en San Miguel. El corazón en San Miguel. Exacto. Muy bien. Sí, mi nombre es Liliana, estoy en el foro con, la verdad, asombradísima, con mucho cariño y estoy dentro de todo asombrada por cómo se está dando esto, cómo cada vez se suman más personas y bueno, hoy que estamos en un medio como FM Plus, pienso que va a llegar de boquita en oreja a mucha más gente. Bueno, cuéntenos de qué se trata este Foro Ecológico Integral acá de San Miguel, qué se proponen y qué han hecho hasta el momento, ¿no? Bueno, la largada de este partido fue un seminario que hicimos sobre esa famosa carta que no sé si mucha gente ha leído, Laudato Si.
Eso fue un seminario de 1 mes y medio que hicimos en nuestra casa, aquí en la calle Concejal Tribulato 4848, y donde invitamos a vecinos que lo que sabían era que querían cambiar algo. Y estuvimos analizando esa carta, que es muy interesante, a pesar de que es larga, y que la gente no lee porque es larga, pero es que nos ayuda a ver la realidad, nos invita a mirar. Entonces cada capítulo empieza diciendo cuál es nuestra realidad. La polución. ¿Hay basuras en la calle, en tu barrio? ¿Qué ves? Bueno, cuando empezamos a hablar de eso, mucha participación, ¿no es cierto? Mucha participación. La gente decía, sí, hay basurales a cielo abierto, y está el SEAMSE, y está el riachuelo, que ya no se puede ni respirar cerca. Y seguimos así con cada capítulo de la Laudato Si, hasta que todo el tiempo teníamos una de mis hermanas, Katrina, que decía, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, nos propusimos primero, en un mapa de la zona, ir pinchando todas las instituciones sociales, de bien. Escuelas, capillas, centros de jubilados, centros de deporte. Nos quedamos con... Era un pincho vivo eso, un puercoespín, no era un lugar vacío. Había muchas posibilidades sociales en nuestro barrio. Y entonces ahí la propuesta fue, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, hagamos un foro. Hicimos un foro. El 20 de febrero de este año, después de haber hecho toda esta caminata con la encíclica en la mano, el 20 de febrero se lanzó el Foro Ecológico San Miguel. Rubén, comentémosle a la audiencia también que Laudato Si es una encíclica que escribió Francisco y que habla de la ecología, habla del medio ambiente, pero desde una mirada mucho más integral, ¿no? Que eso es lo que nos ha llegado mucho, digo, el cuestionamiento es más profundo. Sí, exacto. Digamos, cuando nosotros comenzamos a tratar en los talleres la carta del Papa, nos vamos dando cuenta con el conjunto, con el barrio, con la gente, que no son solo problemas la polución o, ¿cómo se llama?, los basurales a cielo abierto, todo este tipo de cosas. El agua contaminada, que hay otras cuestiones que hacen a la vida diaria, que hacen al trato común de la gente, ¿no? Por ejemplo, mal acostumbrarse a que el colectivo no llegue a horario, que después de las 10 de la noche el 7:40 no entra en el barrio, y que después de las 10 de la noche vos te la tenés que arreglar con los remiseros, y los remiseros hay una determinada horaria que tampoco quieren seguir trabajando porque saben que los asaltan o corren peligro sus vidas, como es lo que está pasando. Entonces, digamos que el problema es profundo, es integral, es, digamos, lo que nosotros tenemos como actividad diaria, pero también hay algo que corre por dentro, ¿no? Y también los otros días decía una persona en la reunión del foro, el tema de la contaminación, que no es solo la contaminación esta que te contamina el ambiente, la mugre, sino que también hay una contaminación, digamos, con el tema de los celulares, la televisión, las comunicaciones, te sobrecargan con todo esto. Entonces la vida pasa a ser algo que uno necesita indefectiblemente que alguien se la cuente. O que cree, porque esto lo notamos en las mismas reuniones, en las reuniones con la gente, cuando estamos hablando, parece como que es un problema que no lo atañe. Cuando decíamos esto, por ejemplo, de los basurales, la gente no comprendía, no se alcanzaba a dar cuenta que eso le estaba haciendo daño, pero que es un daño para ellos, para sus hijos, para sus nietos. Una de las cosas muy simpáticas, si se quiere, que sucedió al principio, en la segunda reunión que hicimos con el foro abierto, porque primero éramos un grupito de
de 5 o 6 personas hasta que tomamos fuerza y como dijo Adela, primero nos propusimos averiguar qué instituciones había en el barrio e invitamos hasta las hasta las iglesias evangelistas, porque estamos todos metidos en el mismo problema. Y aparecieron los abuelos del centro de jubilados del barrio La Estrella planteando que tenían un problema con los gusanos que le comían el árbol y que de entrada pareció cómico. Ahora era cierto, un árbol, un hogar, no sé, que era un árbol inmenso que en realidad les servía a ellos, les sirve, porque ahí los sábados a la tarde, los domingos a la tarde, cuando cae el sol fuerte, son de esos árboles viejísimos, que son grandotes, y se reúnen ahí abajo a jugar a las cartas, a tomar el té, el mate, toman mate, hacen tortas, digo, bueno, los afectaba eso, y ellos veían con preocupación que se les estaba, bueno, y fue una de las primeras actividades que salió, digamos, del foro para salir a poder tratar de darle alguna satisfacción, alguna solución. Creo que esto tiene que ver con la carta del Papa, que no es solamente el tema de que tenemos un problema en el SEAMSE. Sí, lo tenemos el problema en el SEAMSE. El problema en el SEAMSE es grave. El problema en el SEAMSE teníamos la supuesta idea de que hasta el 2012 llegaba un contrato que venía de la época de Aldo Rico, que pasó por Silochi y que no había más remedio que comerse el contrato. Ahora resulta que le estamos dando contrato, no solo contrato, sino también no sé cuántas cientos de hectáreas, 160 hectáreas más para que sigan tirando basura. Ahora el problema es que eso afecta tanto a los que acepten ese contrato cuanto a los que estamos viviendo. O sea, eso cruza por todos lados, no es que va solamente a lastimar o a perforar o a degradar la vida de los que menos tienen, de los más humildes. No, eso es parejito para todo el mundo. Tomando ese ejemplo, digo, o cualquier otro que haya surgido en las charlas del foro, ¿se logra atar o vincular esas pequeñas demandas, a veces no tan pequeñas, ¿no?, que es de la vida cotidiana, con un tema más central, más macro, que es el que plantea justamente el Papa, que es esta vida o forma de vida que tenemos hoy como sociedad, que nos lleva a todo esto que decís vos, ¿no? La contaminación no es solo vinculada a la ecología, sino tiene que ver con la comunicación entre las personas. Digo, eso lo pueden discutir, la gente puede salir de su mundo, su pequeño mundo más chiquito, para verlo más en perspectiva más grande. Me parece que ese es el camino que en este momento se está haciendo. Tal es así que el 3 de diciembre creo que va a haber un pico muy importante, ¿no?, como un termómetro de todo esto que se viene haciendo. Y es que en cada reunión se empieza a abrir la cuestión, es tan profunda y además hay de voces de diferentes colores ahí, ¿no? Desde, bueno, está Pedro Moreira, que representa toda la cosmovisión del pueblo originario, con su impronta, Endepa por detrás, pero toda una posición que sería la filosofía del buen vivir, y sin embargo se ensambla perfectamente con el cuidado de la casa común. Ahora, por detrás de todo esto que te estoy diciendo, está el cambio del paradigma personal. Y si bien la gente, la última vez que fui, había 15, 16 personas, con ganas de no irse, porque hay como foro, hay un tiempo donde termina, y la gente seguía charlando entre sí. Yo creo que hay muchas ganas de plantearlo a esto, porque detrás de todo esto está el cambio de paradigma personal. O sea, el consumo superfluo, ya sabemos lo que pasa, pero no sé si no nos animamos o necesitamos un colectivo en que apoyarnos para poder salir. Quizás por ahí vamos. Bien. Hablábamos hace un ratito en la primera parte del programa de los diagnósticos, ¿no? Que tenemos un montón de diagnósticos. Matus nos diría que más que un diagnóstico es tenemos que hacer un análisis más profundo todavía, pero que hay que pasar a la acción, ¿no? Y ustedes nos contaban de que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son las propuestas, las iniciativas, aquellas cosas que van surgiendo desde lo concreto, lo que realmente se puede hacer desde la comunidad de San Miguel? Bueno, nosotros lo que intentamos es que haya un lugar, un espacio en el cual se puedan presentar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque si las autoridades que nos gobiernan no terminan llevando adelante determinadas acciones que tienen que ver concretamente
con ir a solucionar esos temas, ir a solucionar los problemas, digo, de los que hablábamos, ¿no? O sea, la polución, el tema de la, ¿cómo se llama? Del suelo, el agua. El agua está contaminada. El agua, por donde la busquemos, ya no tiene solución. O sea, no tiene solución en cuanto al suelo, que está totalmente degradado. Y en algunos casos se está terminando el agua. Y además, no corre el agua. Entonces, la idea es que este foro sirva para que nos encontremos en la comunidad, en un lugar donde se pueda expresar todo el mundo, en un lugar en el que se puedan preparar y elaborar acciones concretas. Por ejemplo, en la última reunión que hicimos del foro, se planteaba concretamente de llegar al Consejo Deliberante o a los ¿cómo se llama? A los estrados del Ejecutivo Municipal para proponer si podíamos hacer alguna ordenanza, algún proyecto, alguna solución que tenga que ver con las leyes vigentes también, para, por ejemplo, parar el tema del SEAMS. Por ejemplo, lo que planteaba la gente del barrio de acá de Manuelita, que están en el UFO, sí, que le plantean que cuando le van a plantear la situación del arroyo, le dicen, quédate tranquilo que ya está aprobado el entubamiento del arroyo. ¿Y quién arregla ¿cómo se llama? Los desbordes y todo lo que viene? Después que, por ejemplo, ahí en Los Vicentinos, con el campo de deporte ese que armaron, lo levantaron como 3-4 metros y ahora el agua que se depositaba ahí para que no se inunde el barrio, esa agua va a parar a las casas. El arroyo se hace insuficiente. El arroyo Los Berros. El arroyo Los Berros, estamos hablando del arroyo Los Berros. Sí, yo quería hacer un comentario respecto de lo que vos preguntabas también, porque a mí me parece que, según lo que vengo escuchando, ¿no es cierto?, los comentarios de ellos tres, el primer resultado de que este foro esté funcionando y por el cual tengo entendido que ya ha pasado mucha gente, el otro día hacían una cuenta, estuve en unas reuniones, que ya había más de 200 personas que han pasado en las distintas reuniones, una por mes más o menos así. Y yo creo que el primer resultado, la primera acción concreta es el foro mismo. ¿Por qué? Porque el foro es organización popular. Y me parece que en ese sentido se han acertado en la línea de Laudato Si, porque Francisco propone 4 acciones concretas, ¿no? Él también se dedica a decir, bueno, no solamente hacemos el diagnóstico, sino decimos, es decir, cuál es qué es la ecología integral y cómo se lleva adelante. Entonces plantea el diálogo internacional, obviamente eso para los estados, plantea el diálogo nacional, eso es para el Congreso, para los políticos, para las grandes instituciones nacionales, y plantea los diálogos locales y los diálogos ecuménicos. Y esos están al alcance de cualquiera. Entonces, me parece que experiencias como esta lo que han hecho es decir, bueno, hay un diálogo local, bueno, encarémoslo. Y lo encararon en forma de foro, ¿no es cierto? Y dice una cosa muy importante que yo trato de resaltar cada vez que hablamos de esto. Cuando él se refiere a los diálogos locales que tienen que ir haciendo las propuestas, ¿no es cierto?, y interviniendo inclusive en los temas de impacto que puedan tener cualquier tipo de obra que se realice, etcétera, etcétera, de carácter previo a la aprobación del proyecto, dice, y esos diálogos, esas organizaciones populares deberán exigir a las autoridades el cumplimiento y la realización de las normas. Usa el verbo exigir, no dice peticionar, no dice rogar, no dice, claro. Bueno, por favor, no. Que realmente dice, sea vinculante pone de alguna manera. La soberanía en donde tiene que estar, en el seno del pueblo. Del pueblo organizado, obviamente, no del pueblo. Es decir, el pueblo. Entonces me parece que la primera cosa es eso, ¿no? Es decir, aparte de todas las cosas que después se van repitiendo, ¿no es cierto? Y creo que, digamos, en las distintas oportunidades ha habido, digamos, en cada una de los informes que se fueron haciendo, ha habido nuevas propuestas, ¿no? Me parece que... Cada persona que se acerca, yo he ido a 4, firmé presente en 4, y lo que noto es que cada persona que se acerca
guarda silencio al principio, cuando toma la palabra, es visceral lo que dice. Por lo tanto, no hace falta si impacta o no impacta, porque impacta en todos. Lo que pasa es que no tenemos lugares donde hablarlo a esto. Y porque además necesitamos conocimiento específico, por eso hay una pata en la Universidad General Sarmiento, por esto qué bueno que se acerque gente que conoce y maneja el conocimiento, porque si bien la acción tiene que ser también lo popular y organizado, la ciencia y el conocimiento a la par. Eso me parece que no hay que explicarlo mucho. Y esto se tiene que conquistar en base a lo que hace el foro, ¿no? Abrir las puertas y que entren todos los colores, como la huipala. Me quedé pensando, Adela, en esto del cambio personal que decía la compañera, ¿no? Cómo encararlo también, ¿no? Que es muy importante. El personal, después, dentro del marco de una construcción colectiva, como la que se están dando ustedes, ¿qué consejos nos darías? Porque la vida sigue, la rueda sigue, nos cuesta mucho parar y penetrar el freno de mano, pero ¿qué podemos hacer para empezar por casa, no? Esto es una conversión personal, lo que pide el Papa, porque si gastamos lo que estamos gastando, estamos hundiendo al planeta. Entonces tenemos que gastar menos, y gastar menos significa cerrar eso de apretar los cinturones, no tener coche, no gastar en electricidad más de lo que se puede, limitarnos. Pero además de esto... Perdón, pero eso también te lo tendríamos que pedir a los poderosos del planeta, ¿no? Porque a veces nosotros, que somos parte del pueblo, nos hemos ajustado más de una vez. ¿Cómo hacemos para exigirle a los que realmente consumen mucho que consuman un poco menos o que realmente se limiten en eso, ¿no? Exigirles, el Papa lo que dice es hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo creo que empezando en los barrios, empezando en estos foros, mostrando que hay un camino que necesitamos, que la tierra necesita, que nuestros hijos, los nietos, necesitan, sino que tierra les dejamos. Vamos a dejar que Campo de Mayo dé 145 hectáreas para que el SEAMSE se amplíe. ¿Vamos a dejar eso? ¿Vamos a decir no? Pero eso tiene que ser el pueblo que hable, que no deje que el gobierno diga acato. No, porque eso, el olor del SEAMSE se está sintiendo ya en San Miguel. Vamos a dejar todavía más. Y que esa basura no se trate esa basura. Que sigan amontonándose los camiones que tiran y tiran sobre los camiones que han tirado ya. ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que la conversión viene por decir no también. ¿Cuándo es la próxima reunión del foro? Así la gente que nos está escuchando puede participar, porque es totalmente abierto, ¿no? Sí. Bueno, nosotros nos estamos reuniendo el próximo sábado 12 de noviembre a partir de las 16 horas en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, allá en la calle 1. En realidad al lado de la parroquia. En Trujuy, sí. Al lado de la parroquia. Pinzón y la calle 1. Pinzón y la calle 1. Perdón que dé el comentario. Una radio amiga también, FM Trujuy. FM Trujuy, casualmente. Colega y amiga. Nosotros invitamos a todas las instituciones para que vengan o sea, es este tema y muchas cosas que suceden espontáneamente, que se tratan y se debaten, como la discapacidad, que en un momento llegó una persona y habló también de estas cuestiones. Digo, el tiempo es corto y por ahí no alcanza para contar todo lo que hemos desarrollado hasta el momento, pero aprovechamos nuevamente la oportunidad para decirles que el sábado 12 de noviembre a las 4 de la tarde en Pinzón y calle 1 vamos a reunirnos con el foro. Y si no perteneces o no se pertenece a institución alguna, un padre de familia, un hijo, un abuelo, un nieto, un estudiante, todos tenemos algo para decir y tenemos algo para aportar. Muy bien, 12 de noviembre en calle 1. ¿A qué hora, Rubén? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Nosotros adoptamos el compromiso de que después de esa jornada puedas traer las conclusiones y las podamos comentar también acá. Exacto. Hay una cosita más, porque si no... Y el 3 de diciembre, vamos a realizar una jornada, vamos a invitar a todas las instituciones a una jornada para charlar sobre estas cuestiones en la Universidad de Luján. Muy bien, muy bien. Bueno, les agradecemos la presencia y vamos a hacer un breve cierre acá con los amigos, con
Ángel Sáenz, con Jorge Armas, como siempre, diciendo que, bueno, ¿qué opinamos de estas acciones que se van haciendo? ¿Qué te parece, Jorge? Mirá, como hablábamos la vez pasada, esta la segunda parte siempre del programa es fenómena, ¿no? Es decir, cómo las organizaciones populares cada vez más van creciendo y desarrollando iniciativas y construyendo un pueblo. El otro día, creo que lo recordábamos con Carlos, me comentaba un amigo que estuvo en esta reunión que fueron en Roma con el tema de la Laudato, los argentinos que fueron a visitar, Pino Solanas, el ex embajador y todo eso. Y el padre, o mejor dicho, el Papa Francisco, hablando con uno de los dirigentes, le dijo que le parecía bien el uso de la palabra pueblo. Ahora, si la palabra pueblo se usaba como ideología, aplastaba al pueblo, obviamente. Y él dice que recurría más a aquel pensamiento del filósofo americano Rodolfo Kusch, que decía que el pueblo es una épica, es una construcción. Es decir, no hay manera de construir un pueblo si no es como decía recién la hermana Adela, como decía la compañera, se construye, se hace una épica. No se puede hacer opinando ni diagnosticando porque de eso estamos fritos, perdón. No, claro. Y a mí me parece que también va cambiando el paradigma, aunque esto, digamos, no se vea en forma inmediata, porque realmente la discusión de los problemas y la solución de los problemas que a veces se aportan, yo he participado, son muy originales. Es decir, hay una cosa que normalmente cuando se habla de estos temas de ecológicos, etcétera, se piensa, y está bien que se piense, de que tienen que participar personas capacitadas en la universidad, etcétera, etcétera. Pero resulta que en los pueblos también tienen soluciones, y tienen soluciones simples, y tienen soluciones producto de su observación y producto de su capacidad de análisis. Y como decían ayer en una reunión que estuve justamente en la Universidad de General Sarmiento, donde hablaban distintos directores de tierra sobre el tema de la ley de hábitat, dice, generalmente cuando vienen los técnicos de la municipalidad, dice la gente que vive en el barrio, los ve, dice que van a trabajar y van a hacer el desagüe para aquel lado, le dicen, no, por ahí no, porque el agua escurre por allá. Dice, como el ingeniero cree que sabe más, dice, hace por donde él cree, dice, y después resulta que se inunda porque realmente era por el otro lado, dice. Y yo creo que esto es una cosa que es notable, pero hay una sabiduría popular que también se condensa cuando hay organización popular. Cuando no hay organización popular se dispersa, porque toda esa sabiduría queda acéfala, digamos, no tiene una vía de comunicación. Y en cambio, apenas se junta la gente, esta vía de comunicación hace que se potencie y que se vaya armando otra cosa. No quiero terminar, porque si no, mi amigo Jorge Benedetti se va a enojar, y mi amigo Víctor Lupo también, que tengo que avisarles que el 11 de noviembre se va a presentar el libro Francisco habla de política en la ciudad de San Martín. Esto va a ser el día 11 de noviembre a las 18:45 en el Complejo Cultural La Plaza, que queda en Intendente Campos 2089 en San Martín, que es el viejo cine de San Martín que está frente a la plaza, que ahora pertenece a la Municipalidad de San Martín. El cine que está frente a la Plaza de San Martín, ese es el Complejo Cultural La Plaza. Y bueno, como soy coautor de ese libro, hago también un pequeño chivo. A ver si por favor, por lo menos 2 ejemplares para el próximo programa y que la audiencia se lleve esos 2 libros. Cómo no. Entonces, el libro se llama Francisco habla de política y es en realidad una compilación de los primeros 2 años de Francisco, de todos los discursos que ha hecho sobre temas políticos, y con índices y citas, etcétera, un trabajo de compilación que hemos hecho. Bueno, Ángel, para terminar. Sí, me parece valiosísimo el aporte que han hecho
los amigos del Foro Ecológico de San Miguel, porque en realidad demuestra que cuando la voluntad del pueblo en marcha se manifiesta, es capaz de producir estos hechos, ¿no? Que realmente son los que dan la posibilidad, como decía Carlos recién, de empezar a transformar la realidad. Y hay que animarse, y creo que ustedes se han animado y han ido recorriendo un camino que está comenzando a dar frutos. Muy bien. Sí, yo quería decir una cosa, porque la semana pasada estuvieron acá en el programa una empresa de trabajadores autogestionaria que demuestra con claridad, trabajan alrededor de 200 personas, que este problema que plantea Laudato Si da trabajo y mucho trabajo. Es decir, en el cómo se hace, no podemos olvidarnos que hay que gestionar trabajo para nuestra gente a través de estas cuestiones, porque hay empresas tercerizadas que se dedican a estas actividades, pero bien podrían ser trabajadores de organizaciones propias de la propia comunidad. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, muchas gracias a todos los que han venido y nos vamos porque estamos fuera de hora, ¿no es cierto? Valió la pena unos minutitos más, FM Plus, gracias por el espacio y nos volveremos a encontrar el próximo día jueves 20 horas por la 88.1. Gracias. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina.